Bienvenidos a la catequesis de comunión de la Diócesis de Colón, Cunayala, en compañía de Inmaculada FM y Radio María. Buenos días, mi niño del segundo nivel de comunión. Espero que se encuentren bien, que estén disfrutando y aprendiendo de esta nueva modalidad, que es la catequesis a distancia, que es nuestra enseñanza virtual de este año. Ustedes saben por qué. Porque como estamos en pandemia, tenemos que cuidarnos, por eso que no podemos salir. Y esta es nuestra modalidad. En esta ocasión estaremos con ustedes, la catequista Liliana y Eva. Los saludamos con alegría y un fuerte abrazo, y que Jesús y María los acompañe siempre. Jesús les invita en este encuentro número 18, donde vamos a aprender cómo el séptimo y el décimo mandamiento, el séptimo mandamiento que dice no robarás, y el décimo mandamiento que nos dice no codiciar los bienes ajenos. Bueno, mis niños, esos dos mandamientos que vamos a aprender su importancia hoy, nos enseñan a respetar los bienes de los otros, a vivir la justicia, el compartir y la solidaridad. Hablamos de justicia y solidaridad. Saben que esos son valores muy, pero muy importantes. La justicia, porque consiste en el constante y firme voluntad de dar a los demás lo que le es debido. Darle a los demás lo que le es debido. Esa es la justicia. La solidaridad tiene su raíz en la fraternidad humana y cristiana, que es la justa distribución de los bienes. Con estos valores, mi niño, ustedes van a aprender ese séptimo y décimo mandamiento. Le van a poner mucha atención, niños. Bueno, la saluda a ustedes la catequista Eva y les recuerda que todos los sábados los encuentros que deben de ver, los encuentros y escuchar la catequesis que dan en YouTube, la Diócesis de Colón Cunayala, por la página Facebook del Secretariado de Catequesis Colón Cunayala, y además también por la emisora Inmaculada FM 100.7. ¿Saben, mis niños? Vamos a aprovechar este año porque estamos en familia. Lo más importante es la familia. No lo olviden. Saber que Dios te ama
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Es la ley del amor, los mandamientos de Dios. Lujo, comodidad, caprichos. Una sociedad materialista ansía tener siempre más, comprar más, disfrutar más. Inventa nuevas necesidades. Da más importancia al dinero y al bienestar que a las personas. Pero, ¿es eso lo que Jesús nos enseñó? No. Él dijo, no podéis servir a Dios y al dinero. Es mejor, pues, tener el corazón libre para amar a Dios y a los demás. Esa es la clave para ser felices. El apego a los bienes materiales dificulta el acercamiento a Dios. Vivir con las cosas necesarias sin apegarse a ellas, eso es sobriedad, tener el corazón libre. Cuidar las cosas para que duren. No malgastar, ayudar a los demás, compartir, ser justos y solidarios. Algo contrario a eso es robar. No robarás, dice el 7º mandamiento de la ley de Dios. El cine nos muestra muchas formas de robar. Hay otras menos aparatosas, como engañar en los negocios, piratear o trabajar poco y mal. No, trabajar o estudiar mucho y bien no es de tontos, ni es una maldición divina. Dios creó al hombre para trabajar antes del pecado original. Nos hizo colaboradores suyos en la obra de la creación. Si la hubiese dejado totalmente acabada, no cabría el progreso científico, económico o social. El trabajo, además, puede santificarse y santificarnos si se hace bien y por amor a Dios y a los demás. ¿Sabes que en el mundo hay mucha pobreza? Millones de personas mueren por falta de alimentos o medicinas, mientras otros acumulan riquezas superfluas. No se pueden corregir esas injusticias con una mentalidad materialista o egoísta, por ejemplo, pagando a los trabajadores sueldos miserables o imponiendo el control de la natalidad. Frente a todas las injusticias, la doctrina social de la Iglesia propone principios encaminados a defender la dignidad de todas las personas. La Madre Teresa de Calcuta dijo esta frase provocativa: hay diversas clases de pobreza. En la India hay gente que muere de hambre. Pero en los países ricos de Occidente hay muchos más hogares destrozados y niños abandonados que en la India, y el aborto y el divorcio constituyen una plaga. La Iglesia está a favor de los derechos humanos, por eso defiende el derecho a la vida y la justicia social. Y también defiende la ecología bien entendida, es decir, el respeto de la integridad de la creación, que es la casa de todos. La naturaleza la ha puesto Dios para que la utilicemos en provecho de la humanidad y para que le alabemos. Se trata, en definitiva, de ser señores de nosotros mismos, usar con sobriedad los bienes de la tierra, dar gracias a Dios por ellos y compartirlos con los demás. Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El tema para el día de hoy, 7º y 10º mandamiento de la ley de Dios.
Jesús nos da la bienvenida a este encuentro donde vamos a aprender cómo el 7º y el 10º mandamiento nos enseñan a respetar los bienes del prójimo con estas palabras. No robarás, 7º mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos, 10º mandamiento. Iniciamos pidiéndole al Señor que nos acompañe con su Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros y danos la gracia de la obediencia para hacer siempre tu voluntad a través de la obediencia a nuestros padres. Amén. Hoy reflexionamos sobre el 7º mandamiento. No robarás. Pensamos que hoy se respetan los bienes ajenos. Lo primero que nos viene a la mente es el tema de la sustracción o retención. Los bienes ajenos y el debido respeto a la propiedad de los demás. En toda cultura, niños, robar es inaceptable. No se debe de robar. Todas defienden el derecho de poseer bienes. ¿Pero qué nos dice Dios? Que no cumple el 7º mandamiento, los siguientes pasos. El que roba o ayuda a robar. Quien no devuelve lo prestado. Los que destruyen los bienes de uso común. Por ejemplo, los muebles de los colegios, los basureros de la calle, las bancas de los parques. El que no trabaja según el contrato que tiene. Quien no paga impuestos. El que tiene envidia de los bienes de otros. El que desea apropiarse de lo que tienen otras personas. En pocas palabras, ¿qué les quiero explicar, mis queridos niños? Si su madre deja un dinero en la mesa y usted lo toma, se lo está robando, porque no debemos de tomar lo que no es suyo. Hay que respetar la propiedad ajena y así no caer en este mandamiento que nos dice no robarás. Dios creó la tierra y todos los bienes para que los hombres y mujeres lo aprovechen lo mejor posible. Estos bienes, les digo, están bien mal repartidos. Repartidos, ¿por qué digo mal? Porque algunos poseen muchos y otros carecen aún de lo necesario para poder vivir con su dignidad propia, del ser humano según lo quiso Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Lucas 16 del 19 al 31? Haciendo un resumen de esta palabra, de esta lectura, podemos concluir que es voluntad de Jesús que quienes poseen mucho compartan con quienes no tienen y aún carecen de lo necesario. A través de lo que nos enseña la iglesia, Jesús nos llama a construir una sociedad más justa y para esto hemos de estar dispuestos a compartir nuestras cosas y a trabajar para que en el futuro los bienes de la tierra estén mejor repartidos. Queridos niños, ¿qué nos propone Dios para ser felices? Respetar las cosas de los demás, ser generosos y justos con mis hermanos y mis amigos, ayudar a los necesitados con limosna o dedicándole parte de mi tiempo, practicando las obras de misericordia. Les voy a describir algunas. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, hospedar al peregrino, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos, imitar a Jesús que nos enseña a compartir y a ser solidario con los pobres. Lo que me aleja de Dios: robar, estafar, retener, romper o dañar las cosas de los demás, solo por divertirme o por envidia.
no pagar el salario justo, hacer fraudes o falsificar documentos, no es bueno, despilfarrar o hacer mal uso de los bienes, despreciar y no ayudar a las personas necesitadas, no ser agradecido con Dios o con nuestros padres por las cosas que poseemos. ¿Qué les quiero decir con esto, niños? Las cosas que nos alejan de Dios no son buenas. Debemos de practicar la caridad. Si ustedes tienen muchos juguetes y un niño no lo tiene, regálenle los juguetes que ustedes no vayan a utilizar, pero que no estén en mal estado, porque muchas veces tenemos juguetes y queremos más y más y más, y podemos regalar lo que tenemos a los niños que no tienen. ¿A qué están obligados los que han robado o han hecho daño al prójimo en sus bienes? Los que han robado o han hecho daño al prójimo en sus bienes están obligados, además de confesar sus pecados, a restituir lo mal adquirido y a reparar cuanto antes los daños culpablemente causados. ¿Qué otras cosas me pide el séptimo mandamiento? Me pide practicar de la justicia, la caridad, la solidaridad. En particular, exige el respeto a las promesas y a los contratos, la reparación a la injusticia cometida y devolver de lo robado. El respeto a la creación, mediante el uso prudente y moderado de los recursos minerales, vegetales, animales, cuidando las especies amenazadas de extinción. A continuación les voy a leer la lectura de Lucas 19 del 1 al 9. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de los colaboradores del impuesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos se empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Qué enseñanza nos deja esta lectura, niños? La manera que Jesús invitó a cenar y asimismo cambió para siempre la vida de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Un recaudador de impuestos, y también nosotros podemos cambiar nuestra vida si respondemos como lo hizo él. Zaqueo, jefe recaudador de impuestos, quien rápidamente aceptó el llamado personal de Jesús para darle sentido y dirección a su vida, incluso si eso significaba cambios serios en su forma de vivir. De esta forma, él se convirtió en un gran ejemplo de lo que Dios puede hacer en un ser humano que acepta esta invitación y que toma de manera personal las palabras de Jesús. Bueno, niños, culminamos con la explicación del séptimo mandamiento que les dice: no robarás. Seguidamente vamos a ver la explicación del 10º mandamiento.
Hola niños, les saluda su catequista Liliana. Seguimos con el 10º mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. Este mandamiento nos pide tener una actitud de respeto a la propiedad ajena. No tener envidia de lo que tienen otras personas. Nos prohíbe la avaricia o deseo de acumular riquezas y la envidia, o sea, la tristeza. No es bueno. Experimentada ante los bienes ajenos o el deseo de apropiarnos de ello. A continuación, amiguitos, escucharán la historia de Caín y Abel. Hola amiguitos, ¿conocen la historia de Caín y Abel? Se las voy a contar. Algunas veces cuando leemos la Biblia nos preguntamos, ¿por qué Dios se preocupó por ciertas cosas? Para algunas personas, la historia de Caín y Abel es una de esas historias. Hace mucho tiempo, después de tener que marcharse del jardín del Edén, Adán y Eva estaban muy tristes. ¿Por qué? Por haber desobedecido a Dios. Le preguntaron a Dios cómo podían mostrarle lo arrepentido que estaban. Dios le dijo que podría mostrarle cómo se sentían si sacrificaban un cordero, y así lo hicieron. Después de un tiempo, Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Su primer hijo se llamó Caín y su segundo hijo se llamó Abel. Caín era un agricultor, sembraba vegetales y granos. Abel era un pastor que cuidaba los rebaños de la familia. Caín y Abel eran como la mayoría de los hermanos. No siempre se llevaban bien, pero eran hermanos y se querían mucho, a pesar de sus peleas ocasionales. A Adán y Eva, su padre y su madre, compartieron con Caín y Abel el mensaje que Dios les había dado de sacrificar un cordero en su nombre para mostrar lo mucho que apreciaban todo lo que él había hecho y lo arrepentido que estaban de sus pecados. A Abel le interesaba mucho que su sacrificio fuera especial para Dios. Escogió su primer cordero, que era el que mejor tenía, y lo ofreció al Señor. Fue difícil para Abel separarse de su más preciada posesión, pero era importante para él esforzarse por hacer lo que Dios había pedido. Caín pensó que su hermano menor era un poco tonto por entregar su mejor cordero. Caramba, pensó, nosotros necesitamos este cordero, pero Dios no lo necesita. Seguro que Él estará feliz si sacrificamos el más pequeño del rebaño. De hecho, ¿por qué tiene que ser un cordero? Soy agricultor y este ha sido un año grandioso para mi cosecha de trigo. No puedo usar todo lo que he cosechado. Mejor sería quemar parte de la paja sobrante que tengo, así no desperdicio nada. Los razonamientos de Caín suenan bien cuando los oyes por primera vez. ¿No es así? Caín observó mientras las llamas consumían completamente al cordero en el altar, mientras que la paja sobrante solo humeó un poco pero nunca prendió el fuego. Esto solo podría significar una cosa, que Dios prefirió a Abel. Caín estaba muy envidioso. No se tomó el tiempo de darse cuenta de que fue su decisión de sacrificar la paja que causó la diferencia en la respuesta de Dios a su sacrificio, y tampoco asumió la responsabilidad. En lugar de eso, se enfureció con su hermano. Caín le pidió a Abel que fuera a caminar con él, y aún lleno de ira, golpeó a Abel derribándolo para luego matarlo. Cuando Caín se dio cuenta de lo que había hecho, le preocupó más que alguien hubiera visto lo que había hecho, que el hecho de haber causado la muerte de su hermano. Miró a su alrededor y suspiró con alivio al notar que no había nadie cerca. Y luego el Señor habló. Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín se encogió de hombros. Ni idea. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Dios respondió.
Caín, ¿cómo puedes ser tan cruel con tu único hermano? Él no te ha hecho nada, sino que trata de hacer lo que más puede por mí, por sus padres y por ti. Caín cayó al piso sollozando. Finalmente sintió el horror de lo que había hecho y por el resto de su vida tuvo que vivir con ese sentimiento y sabiendo que había asesinado a su hermano menor. Reflexión. De este texto bíblico podemos sacar las enseñanzas y reflexiones como la siguiente. ¿Amaba o no amaba Caín a Dios? Caín sí amaba, puesto que le importaba lo que él pensara de su ofrenda. Si no hubiera sido así, no le hubiera importado mucho que su hermano Abel obtuviera más créditos por sus acciones. ¿Por qué Dios, al ver lo que hizo Caín, no lo destruyó como se esperaba según la ley antigua, ojo por ojo y diente por diente? El pecado de Caín era muy grave y entonces sale a relucir el gran amor que Dios, a pesar de nuestros pecados, nos sigue amando. ¿Qué nos propone Dios para ser felices? Dios nos propone para ser felices ser generoso, agradecido con lo que tenemos, trabajar honradamente para conseguir lo que deseamos, ser humilde. La humildad evita la envidia, ser desprendido de los bienes materiales y compartir con los demás, practicar la caridad. ¿Cómo la practicamos? Dándole a las personas que necesitan, a las personas que más necesitan. Imitar a Jesús, que dijo que hay mayor felicidad en dar que en recibir. Hay algunas cosas que me alejan de Dios y que debo evitar. Codiciar los bienes ajenos. Ser egoísta, quererlo todo para mí. La envidia nos hace ponernos tristes ante el bien de los demás. Ser avaro, acumular cosas, dinero, sabiendo que a otros le faltan. Caer en el consumismo, o sea, tener por tener. Ansiando siempre tener más. Termino haciendo esta oración. Señor, cuántas cosas buenas me das cada día y cuántas veces me olvido de agradecer lo que tú me regalas. Perdóname, Señor. Quiero ser agradecido por todos los bienes que tú me has dado a mí y a mi familia. Acuérdate, Señor, de los niños que no tienen ni pan, ni vestido, ni un hogar. Ayúdame a ser generoso y a compartir con el que no tiene. En un momento de silencio, niños, piensen de lo que ustedes tienen, que pueden compartir con un niño pobre. Gracias, Señor, por esta catequesis y por todo lo que hoy nos has enseñado. Compromiso para los niños. Por favor, ir a su página 63 y allí verán su compromiso. Quiero imitar a Jesús y voy a compartir algo que me gusta mucho con una persona pobre. Esta semana, antes de acostarme, me voy a preguntar si he cogido algo que no es mío y voy a devolverlo. Si no he respetado lo ajeno o envidiado lo que otros tienen. Le pediré perdón a Jesús. Resumiendo el tema, niños, del 7º y el 10º mandamiento, que nos dice, el 7º, no robarás. Por favor, niños, no tomen lo que es ajeno. No tomen lo que es ajeno porque eso indica que están robando. El 10º nos dicta, no codiciarás los bienes ajenos. Ejemplo, si algún amiguito suyo tiene un carrito, un soldadito, no quieran tenerlo ustedes también. Debemos de conformarnos con lo que nuestros padres nos pueden dar. Recuerden, niños, los exhorto a participar en la Eucaristía por la televisión, por la internet o por la radio. Muy importante, por lo menos los días domingo,
que puedan ver o escuchar la Eucaristía. Que pasen buenos y feliz día. Gracias por estar con nosotros en nuestra catequesis de comunión. Nos vemos el próximo sábado. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para recibir notificaciones y estar al día con tu catequesis.